Entonces, independientemente de lo que esté pasando hacia afuera, tenemos una realidad interior. Y nuestra realidad interior es lo que Dios nos ha dado como promesa en su palabra. Es lo que Dios ha dicho que nosotros tenemos que vivir. Entonces yo no vivo conforme a lo que yo esté teniendo o experimentando externamente. Yo vivo de acuerdo a lo que está experimentando internamente. Esa fue la causa por la cual Jesús pudo dormir en medio de la tormenta, cuando todos estaban pensando que iban a morir ahogados, que la tormenta iba a anegar, iba a hundir en la nave en la que ellos iban. Jesús tenía una paz interior. Su realidad interior no existe tormenta, aunque en la realidad exterior existe una tormenta, pero mi realidad interior transforma mi realidad exterior. Voy a repetir eso. Mi realidad interior siempre va a transformar mi realidad exterior. Por eso tú y yo tenemos que ser fortalecidos en nuestra realidad interior, en nuestro hombre interior, a través con la palabra que interiorizamos, que atesoramos, que tenemos en profunda valía dentro de nosotros, porque eso se convierte en nuestra ancla del alma. Y por eso estamos agradecidos, porque Dios ha dicho: tú eres sano. Entonces en mi interior yo capturo esa palabra y digo: yo soy sano. Y a pesar de que mi cuerpo me está diciendo lo contrario externamente, la verdadera realidad se impone cuando yo digo: Señor, tú me dijiste que yo soy sano, por lo tanto yo creo y te doy gracias por mi sanidad. Y en ese momento Dios desata su poder sobre tu vida, porque encuentra fe para operar, no en lo externo, sino en la realidad interna que tú posees. Amén. La gratitud hace parte de nuestro propósito, de nuestra cultura como ciudadanos del reino, de nuestra verdadera nación. Es la práctica habitual en nuestro territorio que se llama cielo. Colosenses capítulo 3 versículo 15. Mira lo que dice la escritura: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Todos nosotros fuimos llamados a un cuerpo que se llama cuerpo de Cristo, iglesia. Y mira esto: y sean agradecidos. Todo ciudadano de este reino tiene una cultura practicada constantemente: ser agradecidos. Miren lo que sigue diciendo el apóstol Pablo: que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Dentro de todas las actividades que se pueden dar dentro del reino, el apóstol Pablo define la gratitud como una de las principales. Nosotros tenemos que vivir agradecidos. Ahora, hemos pasado una temporada este año difícil, complejo, pero eso no quiere decir que tu realidad interior sea afectada por la exterior, y que mucho menos tú dejes tu práctica habitual como ciudadano del reino de darle gracias a Dios por todas las cosas. Si tú estás respirando, esa es una oportunidad para decirle al Señor: gracias, estoy con vida. Y si estoy con vida, aún hay esperanza de poder transformar mi realidad exterior. Si yo tengo salud, aún hay esperanza de poder transformar mi realidad exterior. Aún si llego a morir, voy a morir agradeciéndole al Señor por la oportunidad de haber pisado esta tierra, de haber vivido lo que viví, de haber tenido lo que tuve. Pero gracias, Señor, por todo. Pero nunca la gratitud, independientemente de las circunstancias que estemos atravesando, se puede quedar en silencio en nosotros. Amén. Esa actitud constante es porque hay un sentimiento de estima y reconocimiento que le damos a Dios por causa de su favor y por todas las obras que hace o que nos ha prestado en servicio a nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser consecuentes y agradecer. Es decir, la gratitud nace cuando yo soy consciente que me han hecho algo grato, que me han hecho un favor, que me han prestado un servicio. Cuando me he dado cuenta que Dios sigue operando a favor mío. Esta generación será tan brutalmente engañada, como lo dice el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo, como señales de los últimos tiempos, que vendrán engañadores. Muchos serán engañados, dice la Escritura, aún los escogidos podrán ser engañados. ¿Por qué? Porque nunca fueron agradecidos.
porque jamás reconocieron la obra de Dios en sus vidas, de todo lo bueno y de toda la bondad que Dios ha tenido a favor de nosotros, sino que se han enfocado en lo que las tinieblas han querido que tú y yo nos enfoquemos. Tú te has producido esa riqueza, tú te has producido ese bienestar, tú te has producido esa familia. Eres tú endiosando nuestro propio yo y sacando de lado al Dios bondadoso que constantemente está operando a nuestro favor, que constantemente tiene una operación favorable, una operación bondadosa. Dios nos ama terriblemente y nos ha conectado, nos ha dado habilidades, nos ha dado conocimiento, nos ha dado conexiones, nos ha entregado favor. Si usted empieza a enumerar las cosas que Dios constantemente hace, usted se vuelve agradecido. Pero una de las cosas que las tinieblas quieren hacer para romper con la gratitud es impedir que yo vea lo bueno que es Dios. Entonces vemos cómo se generan aún publicaciones, propagandas nefastas para dañar la imagen positiva de Dios. Dios es malo. Dios está matando gente. Dios está derramando su ira. A Dios hay que tenerle miedo. No, a Dios hay que amarlo. Hay que temerle con un temor reverente, de respeto, de admiración y de valor. Pero no con un terror que yo diga, no, es que Dios, si yo hago esto, entonces me aniquila, me mata. Eso es lo que el diablo quiere que tú y yo pensemos acerca de Dios, porque si tú piensas así de Dios, te desconectas de Él. ¿Quién se va a querer relacionar con un Dios que sea malo? Con un Dios que te está dando garrote todo el tiempo, con un Dios que te tiene mal en tu economía, en tu salud, con tu familia. ¿Quién se va a querer relacionar con un Dios así? Pero cuando tú eres capaz de vivir con esta clase de gratitud y vivir con una cultura de cantar salmos, himnos, con inmensa gratitud, de estar feliz todo el tiempo, decirle al Señor, Señor, gracias, porque tú eres bueno, porque a pesar de lo que el mundo está experimentando, aún a pesar de los juicios que pueden estar rondando la tierra, yo sé, Señor, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres maravilloso, que tú me guardas, que tú me proteges, que tú me sanas, que tú me provees. Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios y te amo por eso. Tú moriste por mí en la cruz del Calvario. La gente tiene un mal concepto de merecimiento, que no es otra cosa que un orgullo entronado. Dios tiene que hacer esto. No, ya Dios hizo todo. Tu salvación jamás pudieses haberla logrado. Y Él murió por ti en la cruz porque te amó. Él cumplió. Y dio la evidencia más grande de amor entregando su vida por la tuya y por la mía, muriendo por nuestros pecados en la cruz. Ya eso, el simple sacrificio de Jesús en la cruz, es el evento más importante por el cual tú y yo tenemos que estar agradecidos. Todo lo que venga después de tu salvación es añadidura. Todo lo que venga después de tu salvación ya es ventaja. Mayor gratitud entonces, pero ya Él te salvó. Por lo tanto, tú y yo tenemos que estar agradecidos. La palabra agradecidos que aparece allí en el texto de Colosenses, quiero definírtela. Es la palabra, cuando dice gratitud, es la palabra griega que significa eucharistos. Eucharistos. Y esa palabra significa estar, mira, en la posición de reconocer atentos los favores divinos. Estar en una posición alerta y atento para poder identificar, determinar que has recibido un favor divino, que has recibido una bendición, que has sido objeto de la gracia de Dios. Es estar atento para poder darse cuenta que Dios sigue operando a pesar de que estés en la peor crisis de tu vida. El ser agradecido es tener una posición alerta de la bondad de Dios, de que Él constantemente está haciendo cosas para ti, a tu favor, a favor de tu familia,
te está guiando, te está hablando, te está salvando, te está sanando. Siempre Dios está operando en nuestro favor, y el ser agradecidos es estar atentos en una posición alerta como un centinela, pero no mirando lo malo, mirando la bondad de Dios, esperando, expectando con gran expectativa que Dios se manifieste a favor tuyo y a favor mío. Eso te convierte para Dios en una persona agradable. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de quienes le buscan. ¿Por qué agradamos a Dios cuando somos agradecidos? Porque estamos evidenciando la fe. Amén, iglesia. Y a Dios le agrada a la gente que es agradecida. Es una gran habilidad poder percibir luz en medio de gran oscuridad. Poder percibir la belleza en medio de terribles horrores. Es una gran habilidad dada por Dios poder descubrir propósitos en medio de cada crisis que tú y yo tenemos. Porque cuando tú percibes la luz en medio de la oscuridad, la belleza en medio del horror, o el propósito en medio de la crisis, te darás cuenta entonces cómo empiezas a agradecer. Porque nunca nada se queda simplemente ahí. Siempre Dios manifiesta su gloria. Y cuando hay una persona agradecida es porque ha descubierto el arte de cómo opera la gratitud. No enfocarse en lo que está mal, enfocarse en todo lo bueno que Dios sí está haciendo. ¿Lo cree conmigo, iglesia? Es una gran habilidad poder determinar entonces que nosotros podemos decirle al Señor: Señor, veo luz, aunque tinieblas me están cubriendo. Señor, veo propósito, como le pasó a Job, que Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno, y lo que le pasó a Job fue terrible. Pero Job podía levantar sus manos, adorar al Señor y decir: Señor, tú diste, tú quitaste, sea tu nombre bendito. Sé que la gratitud me va a empoderar para ser transformado en lo nuevo que tú tienes para mi vida, porque Job, luego de su proceso, recibió el doble de lo que le habían quitado y fue levantado muchísimo más de lo que ya él estaba. Cada vez que tú eres agradecido, se abre una nueva y mayor puerta a tu propósito, en tu destino. Y es una gran habilidad para hombres y mujeres que somos agradecidos poder decirle al Señor: gracias porque veo la luz, porque veo una salida, porque a pesar de que todo el mundo se está quejando y llorando por causa de las pérdidas, yo sé en quién he creído. Yo sé lo que va a pasar. Yo tengo una verdad interior. Yo tengo una promesa capturada en mi espíritu que me lleva a ser agradecido. Esto que me está pasando es leve, es temporal, pero produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nunca las crisis serán porque sí. Siempre las crisis darán resultados favorables a aquellos que son agradecidos. Tú y yo podemos constantemente decirle al Señor: Señor, gracias. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. ¿Cuál es la evidencia de que tú estás en medio del reino? Que estás recibiendo el reino, que estás viendo las ventajas y bendiciones del reino de Dios, que eres agradecido. Porque cuando yo veo que el reino se está estableciendo, se sana a la gente, se libera a la gente, los pobres les es anunciado el evangelio, yo digo: Dios y su reino se están manifestando. Y cuando Dios y su reino se están manifestando, entonces ¿qué hago yo? Agradezco. Cuando soy agradecido viene la siguiente labor:
inspirado por esa gratitud. Es decir, tú dices, estoy recibiendo tantas cosas de parte de Dios sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre mi familia, sobre mis negocios, sobre el ministerio, sobre mis redes, sobre mis discípulos. Señor, gracias por todas las cosas que tú estás haciendo. Puedo percibir la bondad de Dios en lo que Dios está haciendo. ¿Qué viene luego? ¿Qué te inspira a hacer esa gratitud? Servir a Dios, adorarlo como a Él le agrada. La Nueva Versión Internacional dice adorar. La Reina Valera del 60, si producción me ayuda, dice servir a Dios. Nadie puede servir si no adora, y nadie puede adorar sin estar sirviendo.